¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Estamos iniciando actualmente un nuevo ciclo de pláticas. Ustedes, si recuerdan bien, hemos tenido, bueno, aquellos que ya han estado con nosotros en las pláticas previas, hemos tenido dos ciclos previos de conversaciones que han sido evidentemente de temas muy diversos. Ha sido más que nada una idea como muy introductoria a los temas de la comprensión de la neurodiversidad, y hemos hablado de cuestiones de juego, de habilidades de autonomía, hemos hablado de cosas, de procesos cognitivos, por ejemplo, de diferentes tipos de situaciones, un poco yo creo que con falta quizás de, a lo mejor de cierta estructura de orden, ¿no? La verdad es que estamos muy felices por lo que ha ido pasando, por cómo hemos ido pues creciendo el grupo y cada vez tenemos un poquito más de interés y también un poco más de personas participando con nosotros, y obviamente ya ahorita nos encontramos haciendo ya como que nuevas propuestas, ¿no? De ciclos de temas, y evidentemente ya también estamos aplicando. Hay una encuesta que está aplicando la licenciada Laura, que les está enviando justamente para poder indagar un poquito más acerca de los temas y de toda la información que tiene que ver con el asunto de las pláticas con familias. Yo Está dando una plática. espero que un poco más tarde, ya cuando estemos a punto de terminar, le doy la palabra a Laura para que les explique un poquito antes de que acabemos, y que justamente pueda enviarles el link para ese tipo de encuesta que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, bueno, hoy inicia el tercer ciclo de conferencias que se va a extender durante el mes de mayo y va a iniciar también en junio. Por favor, silencien sus micrófonos. Se va a extender durante mayo y va a iniciar también un poquito de junio, que es las pláticas probablemente de Luna y de Isabel. Y es un ciclo de pláticas que queremos centrarlo sobre todo en la vida adulta. Queremos centrarlo sobre todo en las personas que ya no son niños, que ya no están en preescolar, que ya no ocupan la atención temprana propiamente, y queremos hablar un poquito del futuro. Queremos hablar de qué pasa en la vida adulta, queremos hablar de qué necesidades pueden tener en la vida adulta, y queremos pues transmitir un poco de herramientas, de estrategias, y evidentemente conversar con ustedes sobre estos temas, ¿no? Vamos a tener esta que es la plática, vamos a llamarla introductoria, que es un poco de conceptos generales de conducta adaptativa. Justo acabamos de terminar un curso de conducta adaptativa hace apenas una semana, y luego vamos a tener una plática sobre sexualidad, que va a ser el día 12 de mayo. Vamos a tener una plática con el licenciado Francisco Teutli, que es, la verdad es que es un experto en el tema de la sexualidad y la neurodiversidad y las personas con cualquier tipo de necesidades educativas. Luego vamos a tener una plática donde hablemos de las implicaciones emocionales de la neurodiversidad, o sea, qué pasa también con las emociones. Siempre pensamos en la neurodiversidad con problemas neurológicos y pareciera que todo tiene que ver con el aprendizaje, pero también hay que pensar un poquito en qué pasa con la ansiedad, qué pasa con la depresión, qué pasa con todas las emociones y con cómo se maneja el tema de las emociones desde y hacia la persona con condiciones de este tipo. Tendremos una plática también con la licenciada Lourdes para la fecha del 9 de junio, que va a hablar acerca de las redes sociales y la neurodiversidad. No de cómo se maneja, sino cómo enseñar a nuestros chicos a manejar las redes sociales, cómo hacer que sean cada vez más activos desde el punto de vista del uso de la tecnología y del uso de la comunicación. Insistíamos desde hace una plática atrás que estábamos en algo a lo que le llamamos la era digital, donde estamos obligados todos a aprender sobre comunicación digital, sobre cuestiones de aprendizaje, incluso en línea. Mucha gente piensa que el aprendizaje en línea surgió casi que a consecuencia de que tenemos el COVID, y ustedes no lo van a creer, pero hace 2 siglos atrás se daban cursos en línea. De hecho, mucha gente se formaba, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa se hacían cursos de mecanografía, en Inglaterra incluso, desde 1700. Se hacían cursos a través de cartas. Se escribían cartas, de ahí iba la información, la persona tomaba el curso, regresaba a los exámenes y la gente estudiaba en línea, literalmente, digamos, no en línea como ahorita que usamos una computadora, pero estudiaba a través de la correspondencia, y era algo verdaderamente muy significativo, que tiene una historia muy larga y que ahorita nos sentimos obligados a usar, obligados a ocupar, pero que realmente siempre ha existido, siempre ha estado ahí a nuestro alcance, ¿no? Pero todavía tenemos más preocupación con los temas, evidentemente, de
cómo utilizan el WhatsApp, cómo utilizan el Facebook, cómo utilizamos el Instagram, el TikTok, por ejemplo. O sea, todo lo que tiene que ver con redes de comunicación y cómo podemos sacarle provecho a todas estas redes para el desarrollo y para el apoyo de nuestros chicos con TEA, ¿no? Y probablemente cerremos, digo, vamos a cerrar evidentemente el ciclo con una conferencia en la cual queremos invitar a Isabel Bayonas. María Isabel Bayonas es la expresidenta de la Organización Mundial del Autismo. Es una de las personas, es de los pioneros realmente, que desde los años 70 fundó una de las primeras asociaciones que hay a nivel internacional para la atención de las personas con TEA, que fue APNA, justamente la Asociación de Padres de Niños con Autismo, y Isabel accedió a participar en un conversatorio con nosotros. Ella tiene un hijo que es David, tiene otra hija que es Loreto, ambos en condiciones de neurodiversidad, y accedió a tener una plática con nosotros, a contarnos un poco sus experiencias, cómo era la vida en los 70, cómo es la vida de los 80, de los 90, qué pasa ahora, qué oportunidades tenemos ahorita para la vida adulta, y sobre todo también tener un poquito el testimonio de cómo le ha ido a ellos, a ella que ya tiene 2 hijos con condiciones de este tipo. Loreto cumplió justamente el día de hoy, está cumpliendo 52 y David tiene 54 años en estos momentos, y creo que es una experiencia que vale muchísimo la pena que podamos todos escuchar, ¿no? Terminando este ciclo, ya les anunciaremos qué viene para nuestras siguientes conferencias, ¿no? Entonces, el tema que nos toca el día de hoy es el tema justamente de la conducta adaptativa. La conducta adaptativa es un concepto que yo se los había mencionado, incluso ya poquito en una de nuestras primeras pláticas, si mal no recuerdo, en la primera que tuvimos, que hablábamos de las cuestiones de neurodiversidad, donde estábamos justamente haciendo la definición de la neurodiversidad. Hablamos un poquito del tema de la conducta adaptativa y la importancia que tenía, ¿no? Y me quedé yo con el pendiente de que tuviéramos una plática un poco más profunda, un poco más específica sobre este tema, para poderles contar un poco cómo íbamos en ese sentido, ¿no? Y darles un poco más de contexto y de conceptualización. Recuerden nuestras reglas: micrófono apagado, conectar a tiempo, escribir las preguntas en el chat y esperar, porque la presentación se las enviamos siempre al final de la plática, y evidentemente también vamos a subir mañana pasado, ya subimos el video a la página de Facebook para que lo puedan ver de manera diferida aquellos que no se pudieron conectar hoy o que tuvieron dificultades de conexión el día de hoy para acceder a la plática. O aquellos a los que les gustó mucho y se le quieren compartir a alguien, pues copian el link y se lo envían a esa persona para que la pueda ver. La meta de nuestra clase de hoy es analizar un poquitito la situación actual de las personas en condición de neurodiversidad, pero más que nada comprender la importancia de la conducta adaptativa como una meta de la intervención, ya sea educativa, terapéutica, familiar o social, que me parece que es una de las cosas a las que más atención realmente debemos nosotros estar prestando en este tipo de contexto, ¿no? Acuérdense que en el contexto de la neurodiversidad estamos hablando de los trastornos del desarrollo neurológico, ¿verdad? Los trastornos del desarrollo neurológico son toda una lista de dificultades donde van los trastornos del espectro del autismo, los trastornos de las habilidades motoras, el déficit de atención, los trastornos del aprendizaje, los de la comunicación. Incluso hay trastornos que no están reconocidos y que de pronto también deberíamos empezar a considerar como parte de todas estas situaciones, ¿no? Dificultades de pronto como los trastornos de integración sensorial, por ejemplo, que cada vez los vemos más, cada vez los reconocemos más. Ya hemos tenido incluso pláticas justamente sobre esos temas, y evidentemente también deberían estar dentro de esta lista, ¿no? Y obviamente las discapacidades intelectuales, que es probablemente el grupo más amplio. No solamente es el grupo más amplio porque sea el que más personas tiene, sino porque la discapacidad intelectual también puede estar relacionada con otras condiciones o con otros trastornos del desarrollo neurológico. O sea, el trastorno del espectro del autismo puede estar asociado a discapacidad intelectual. Las personas con trastornos de comunicación también podrían tener, en algún caso, sobre todo las personas con discapacidad intelectual pueden tener también trastornos de la comunicación. Entonces hay como mucha relación, ¿no? Y yo les decía, en aquella plática que hablábamos justamente de la neurodiversidad, y también cuando hablamos, me acuerdo ahorita, de los trastornos cognitivos, y hablamos, ¿se acuerdan de aquello donde hablábamos de atención, de memoria, de todos los tipos de atención y de memoria y demás? Que en lo concreto la discapacidad intelectual tenía 2 tipos de déficit. Un déficit en las funciones intelectuales como el razonamiento, la solución de problemas, la planificación, que sería relacionado a los procesos cognitivos, que fue de lo que se trató aquella clase que vimos hace a lo mejor ya 1 o 2 meses atrás. Y había además otro ámbito, que era el ámbito de la conducta adaptativa. Y en el ámbito de la conducta adaptativa
era donde veíamos los déficits en el funcionamiento de adaptación que causaba, vamos a llamarle, fracaso al encontrarse con las normas de desarrollo y socioculturales para la independencia personal y la responsabilidad social. O sea, la cuestión era entender que solo podíamos dar el diagnóstico de discapacidad intelectual si la persona cumplía con dificultades en estas dos cuestiones, ¿no? Una dificultad en los procesos cognitivos y una dificultad, sobre todo y más que nada, en la conducta adaptativa. La conducta adaptativa es la que predice, mucho mejor incluso que el funcionamiento intelectual, es la que predice el nivel de autonomía que la persona va a alcanzar en la vida adulta. Por eso siempre insistimos mucho. ¿Cuántas personas autónomas conocemos, por ejemplo, o yo, a mí me tocó conocer por mi generación, yo ya tengo casi 50 años, ya casi me toca ser vacunado también, y las personas de mi generación conocimos a personas que no estaban alfabetizadas y aún así, o sea, no tenían destrezas académicas, pero aún así tenían trabajo, ganaban dinero, vivían solos, compraban su casa, tenían sus habilidades, digamos, de desarrollo estaban bastante conservadas. ¿Qué significaba esto? Que sus habilidades académicas no estaban presentes, pero sin embargo su conducta adaptativa estaba bien desarrollada. Ustedes no dependen de las matemáticas para cruzar la calle, pero sí de la conducta adaptativa. Ustedes no dependen de las matemáticas para, no sé, poder hacer de pronto, preparar una receta de cocina, pero sí dependen de su conducta adaptativa. Entonces, es un poco cómo podemos hacer para que como familias podamos entender la importancia que tiene este término en la cuestión de por qué es tan importante que lo trabajemos, ¿no? Mucha gente dice, no, pues mi hijo no tiene discapacidad intelectual, entonces yo no debería preocuparme del tema de la conducta adaptativa. Y eso, pues, es un error de concepto en realidad, ¿no? Vean, este sería el concepto que a lo mejor nos proponen Harrison o Opland en su definición dentro de la ABAS, que te dice, cuando decimos que una persona muestra una conducta y unas habilidades adaptativas adecuadas, imaginamos a alguien que se preocupa por su salud, que cuida su propia salud, que participa en las actividades de su comunidad, que va a la escuela o que tiene un empleo apropiado. Y también podría tratarse de alguien que aplica de manera efectiva lo que aprende en la escuela, que mantiene relaciones gratificantes con otras personas, que se comunica habitualmente con su familia y con sus amigos, y que disfruta de sus momentos de ocio y que además se preocupa por los aspectos relacionados con sus necesidades diarias, como puede ser la higiene, la vestimenta y los hábitos alimenticios. Verónica, levantaste la mano, creo que quieres hacer una pregunta. No, disculpe, se me fue ahí el dedo, discúlpeme. Ok, no pasa nada, está bien. Muy bien. Entonces les decía, uno pensaría que esto no está afectado en alguien que no tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual. Y sin embargo, estos mismos autores nos dicen, los profesionales necesitan estar alerta ante los posibles deterioros en la conducta adaptativa que se produzcan como consecuencia de las discapacidades, los trastornos y los déficits, como pueden ser, fíjense, los trastornos de la atención, las deficiencias visuales y auditivas, los trastornos del espectro del autismo, los trastornos de la conducta y emocionales, los daños cerebrales, la demencia, los trastornos del desarrollo, del aprendizaje, los trastornos psicóticos, derrame cerebral, trastornos relacionados con consumo de sustancias. O sea, lo que te están diciendo estos autores es, definitivamente tienes que considerar que cualquier tipo de alteración que tenga que ver con el desarrollo puede tener un impacto en el desarrollo de la conducta adaptativa, y si no tienes un buen desarrollo de la conducta adaptativa, pues es muy difícil que tengas algo con lo que todos los padres sueñan, ¿verdad? Algo que es lo que todos deseamos para el futuro de nuestros hijos. ¿Qué es lo que todos deseamos para el futuro de nuestros hijos? Que sean independientes, que sean felices y que se valgan por sí mismos, ¿verdad? Entonces, la pregunta para poder responder a esto, la respuesta a este tipo de cosas, evidentemente sería, ¿cómo podemos considerar que una persona sea independiente y feliz y que se valga por sí mismo? ¿Qué es lo que tenemos que asegurar que haya aprendido, no? Yo siempre pienso que para que un adulto que tenga, no sé, 20, 25, 30 años, sea independiente y feliz, lo primero que debe tener, evidentemente, es trabajo o recursos económicos suficientes, ¿verdad? Sí, pero junto con el trabajo debe tener además capacidad, por ejemplo, económica, de recursos económicos, de gente que no trabaja pero tiene dinero, tiene que tener capacidades de desplazamiento, tiene que tener capacidades, por ejemplo, de proveerse seguridad a sí mismo, porque ¿de qué te sirve tener recursos económicos si no los puedes cuidar? ¿O de qué te sirve tener recursos económicos si no puedes cuidarte a ti, a tu cuerpo, a tu salud, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener un modelo de cognición social adecuado que le permita entender las relaciones y los diferentes tipos de situaciones
que se dan, ¿no? En el contexto en el que viven. Y ahora es donde cae nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Qué tanto de lo que hacemos hoy está llegando hasta estos niveles o está orientado hasta estos niveles, ¿no? Y dice, bueno, para tener todo esto, esta persona debería tener entonces algún oficio, ocupación, algún tipo de profesión, algo que le permita de alguna manera acceder a este tipo de niveles. Esto es lo que tendríamos que pensar si queremos que sean independientes. Y para poder acceder a todo esto, evidentemente tendría que tener una oportunidad de aprender. Si yo quiero tener un oficio, una ocupación, una profesión, tengo que tener la oportunidad de aprender. Tengo que tener una familia informada sobre ese tipo de cosas, una currícula que sea adecuada a ese tipo de necesidades y obviamente haber iniciado por una buena evaluación y un diagnóstico adecuado que me permita acceder a todo eso desde el contexto, vamos a decirle, exterior, ¿no? O sea, una oportunidad de aprender, obvio, depende de que nuestras universidades se vuelvan cada vez un poco más flexibles con respecto a su currícula, con respecto a sus formas incluso de enseñar. Hoy hablábamos de eso en una plática que tuvimos con la Universidad, el Centro de Educación allá en Panamá, y les decía, el problema es que las universidades siguen intentando educar a través del lenguaje, siguen intentando educar a través de los libros y no estamos enseñando de una manera más práctica, no estamos modificando las maneras de enseñar a nuestros chicos, ¿no? Y para que eso se combine, pues obviamente tendríamos que hablar de habilidades de aprender, de un buen modelo de autodeterminación, de regulación, de un desarrollo comunicativo. Fíjense bien, ustedes empiezan justamente aquí arriba, ¿verdad? Empezamos en evaluación y diagnóstico, modelos de comunicación, luego trabajamos toda esta parte de la currícula, el modelo de regulación, autodeterminación, familia, y todo esto es lo que tendría que llegar hasta acá. Si se dan cuenta, la cuestión es, ok, yo quiero un hijo independiente, feliz y que se valga por sí mismo, pero ¿cómo le hago para llegar hasta allá, verdad? La pregunta que se tiene que hacer ahorita es, ¿a cuántos jóvenes, a cuántos adultos en condición de neurodiversidad ustedes conocen que tengan este tipo de competencias que les voy a preguntar ahorita, por ejemplo, ¿no? Que vivan solos. ¿Cuántos conocen que vivan solos en su propia casa? ¿No? En realidad, o bueno, en una casa que puedan estar. ¿Cuántos conocen que trabajan y que tienen empleo? ¿Sí? Tienen un empleo verdadero y un empleo adecuadamente remunerado. ¿Cuántos conocen que tengan relaciones de pareja o de amistad? ¿Sí? Vayan haciendo ahí sus cuentas. ¿Cuántos conocen que utilicen de manera autónoma y autosuficiente el transporte público? Pues dice, oye, para trabajar, tengo muchos chicos que los mandan y están en la universidad incluso, ¿no? En estos momentos. Pero sin embargo dice, oye, ¿cómo llegas de tal lugar a tal lugar? Y no tienen la más remota idea de cómo desplazarse dentro de su ciudad, por ejemplo. Eso es una dificultad de conducta adaptativa. Si yo ahorita digo, oye, es que tengo que pasar al súper, yo lo primero que tengo que pensar es, ¿qué súper va a estar abierto a las 11 de la noche cuando salga yo de acá? ¿No? Para poder pasar. ¿Y qué tan lejos me queda? ¿Y si puedo ir en el coche o no puedo ir en el coche? O sea, todo esto tiene que ser parte de mi concepto social, ¿verdad? Obviamente, ¿cuántos conocen que tengan licencia de conducir, por ejemplo, que tengan coche? ¿Cuántos conocen que puedan comprar o rentar su propia casa con sus propios recursos económicos? Que practiquen deportes de forma independiente, o que pertenezcan a un equipo deportivo y que ustedes lo vean los miércoles en la noche, los sábados en la mañana en las canchas de fútbol, porque pertenecen al equipo de los murciélagos de Pachuca o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuántos conocen que sepan hacer sus propias compras de víveres, de ropa, de cuestiones de así? Que gestionen sus gastos de servicio. O sea, no que ocupen sus servicios como el Internet o la televisión o los streaming televisivos como Netflix y demás, o la electricidad o el agua, sino que realmente gestionen y sepan cuánto gastan en luz, cuánto gastan en agua y cómo pueden aprender incluso a controlar ese tipo de gastos, ¿no? Que viajen solos o que viajen con sus amigos, pero que viajen independientemente de la existencia de un adulto y que no tengamos que nosotros llevarlos. O que ocupen cargos públicos, que sean servidores públicos, ¿no? Que estén en algún lugar y así toda una larga lista de oportunidades. Y la verdad es que si lo pensamos bien, nos daremos cuenta de que realmente esta es una lista bastante, no sé cuál sería la palabra, pero es escasa la cantidad de personas que conocemos que tienen alguna condición de neurodiversidad y que tienen este tipo de habilidades de las que estamos hablando aquí. Son habilidades muy básicas que están dentro de la conducta adaptativa y que evidentemente nosotros tendríamos que considerar también como parte de lo que tenemos que enseñar. La cuestión no es lo que hacen, es el por qué no lo hacen. O sea, ¿por qué nuestras personas con neurodiversidad
no hacen este tipo de conductas. La pregunta sería, ¿no lo hacen porque no pueden aprenderlo o no lo hacen porque no se lo enseñamos? ¿Sí? Si ustedes hacen un análisis de cuántas horas pasan en la escuela resolviendo problemas aritméticos y de pronto dicen, si yo dedicara la mitad de las horas de la escuela a resolver problemas aritméticos, a enseñarle a mi hijo acerca de la ciudad y cómo desplazarse por la ciudad, o enseñarle a mi hijo sobre las habilidades de compra, o enseñarle a mi hijo sobre cómo cuidar una casa, cómo cambiar un bombillo, cómo arreglar una toma eléctrica o cosas por el estilo, pues definitivamente mi hijo estaría mucho más preparado, evidentemente, para una vida autónoma y para una vida absolutamente funcional, ¿verdad? Pero a veces hay un desequilibrio entre todo aquello que le estamos enseñando y todo aquello que le es útil realmente para su ulterior desarrollo. Y es ahí justamente donde tenemos que pensar nosotros en estas cuestiones. Entonces es de lo que fuimos capaces de enseñarle o de lo que decidimos nosotros enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? Es cómo lo hacemos. La conducta adaptativa es una posible respuesta a ese tipo de pensamientos. Es justamente algo a lo que nos tendríamos nosotros que intentar orientar en ese sentido, ¿no? Es cómo le podemos hacer para poder resolver estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben, yo se los he comentado también ya en otras pláticas, tenemos un grupo de datos que son verdaderamente preocupantes, ¿no? Tenemos un aumento de prevalencia para muchísimas condiciones, tenemos situaciones, por ejemplo, en el autismo específicamente, donde hay una expectativa de vida actualmente baja, hay niveles de salud muy alterados, sobre todo en la vida adulta, por sedentarismo, por la epilepsia, por el uso de los fármacos, por ejemplo, o por la asociación con alteraciones psiquiátricas que también puede ocurrir, que es algo de lo que vamos a hablar en la plática 3 de este ciclo justamente con Samantha, sobre todo este tema de la evolución a ciertos tipos de síntomas, ¿no? Y sabemos que evidentemente tenemos muchísimas dificultades a nivel no solamente nacional, sino internacional, sobre el tema de la inclusión educativa, de la inclusión universitaria, de la inclusión laboral, de la inclusión social. O sea, ¿de dónde sacan los recursos las personas con condición de neurodiversidad? Cuando, por ejemplo, el otro día decíamos en el curso, hicimos un pequeño estudio acá sobre las cuestiones del empleo y resulta que las personas con discapacidad, por ejemplo, en México, que trabajan, en promedio ganan un 30% menos que las personas sin discapacidad que trabajan. Entonces, ¿por qué razón? Si tienen el mismo trabajo, ¿por qué les pagan menos? ¿No? En ese sentido. Y así hay un grupo de indicadores, por ejemplo, las personas con discapacidad que están en edad económicamente activas, en edad laboral, solamente un 40% o menos de esas personas tienen empleo. Y sin embargo, el 80% de las personas sin discapacidad en edad económicamente activa están trabajando. Entonces, otra vez voy a empezar a decir, ¿por qué no trabajan si están en una edad y en una habilidad económicamente activa? ¿No? Entonces, te das cuenta de que tenemos muchas dificultades y tenemos que cuestionarnos si lo que hacemos hoy con nuestra infancia, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, realmente está conduciendo a algo como eso, ¿no? ¿Qué nos faltan? Políticas, por ejemplo, una sociedad un poco más sensible a todas estas cuestiones. ¿Será que la educación está fallando? ¿Que lo que estamos enseñando en la escuela realmente no es tan útil para una vida autónoma e independiente y es algo que también nos está quedando a deber, evidentemente? ¿O será que no tenemos los recursos suficientes como familias, como profesionales para poderlos ayudar, ¿verdad? El asunto es que tendríamos que llegar a dos tipos de competencias. Obviamente están las educativas, se las voy a poner de una manera muy somera y muy rápida, es un tema que vamos a tocar probablemente cuando hablemos en nuestro ciclo de inclusión educativa, que va a empezar a lo mejor para los meses de julio y agosto, antes de que regresemos a clases presenciales, que es la expectativa que todos tenemos para cuando terminen nuestras vacaciones. Y obviamente el otro concepto sería las competencias adaptativas. Si esas dos cosas funcionan bien, definitivamente accedemos a calidad de vida, ¿no? Obviamente con las cuestiones de salud. Pero les decía yo que en competencias educativas hoy por hoy ya se está hablando, por ejemplo, de un cambio conceptual. Bueno, no se está hablando hoy, llevamos mucho rato hablando de un cambio conceptual basado en una educación centrada en competencias educativas que tienen que ver con diferentes tipos de habilidades. Habilidades, por ejemplo, de uso del lenguaje, de aprendizaje de otras lenguas, de competencias matemáticas básicas, por ejemplo, ¿no? Pero también de ciencia y de tecnología. Incluir la tecnología, incluir la ciencia es imprescindible en ese sentido. Y hay otra competencia que normalmente la enseñamos poco, por ejemplo, y son las competencias digitales. Yo ahorita cuando trabajo con los papás en línea siempre les digo, oye, tenemos que asegurarnos de que tu hijo aprenda a usar la computadora, aprenda a encender y apagar la computadora.
computadora, aprenda a abrir un programa en la computadora, aprenda a preparar una presentación con las fotos de todas sus navidades, con las fotos de todos sus cumpleaños, aprenda a enviar esa presentación, aprenda a chatear en WhatsApp, por ejemplo, conmigo, ¿no? Aprenda la diferencia entre Zoom y Skype y pueda abrir el Zoom para el tipo de conexión que vaya a tener o el Skype para hablar con sus amigos, ¿no? O sea, si no les enseñamos competencias digitales, entonces finalmente van a tener una herramienta que no van a saber cómo usar, ¿no? Tenemos que enseñarles incluso a gestionar su propio conocimiento. Tenemos que salir de la perspectiva en la cual un adulto enseña al niño y empezar a tener niños que empiecen a gestionar su propia educación. Y vean qué otras competencias se están poniendo como claves en la educación. Fíjense, estas son de educación, estas no son de autonomía o de conducta adaptativa. Las competencias sociales y cívicas, que es algo que siempre mencionamos en las pláticas nosotros en red, justamente sobre el tema de cuántas materias tenemos, por ejemplo, para enseñarles cuestiones como la solidaridad, cuestiones como el compartir, cuestiones como el trabajo en equipo, por ejemplo, que a veces ahorita con todo este tema ha sido verdaderamente complicado, ¿no? Cuestiones como el sentido de la iniciativa, por ejemplo, el espíritu de empresa, que también es imprescindible, la conciencia y la expresión cultural también tendría que entrar dentro de todo ese modelo de las competencias adaptativas, evidentemente, el efecto de las competencias educativas, y todo esto ya lo dividen en tres niveles: autonomía educativa, interacción y ajustes. Entonces, les decía, esto es algo de lo que vamos a hablar en un momento más a futuro, para aquellos que estén pensando ya en las cuestiones inherentes a la inclusión e inherentes a qué le debo pedir a mi escuela, ¿no? ¿Qué le debo pedir a la escuela que educa a mi hijo? Pero lo importante para esta plática de hoy, es ya llegamos justamente al tema en 30 minutos, es hablar de las competencias adaptativas. La competencia adaptativa es el conjunto de habilidades o destrezas necesario para que una persona se desenvuelva a diario de forma eficaz en su hogar, en su trabajo, en su colegio o en su comunidad. O sea, la competencia adaptativa no tiene nada que ver con ser adulto, compañeros. Los niños tienen también competencias adaptativas, basadas en su nivel y en su edad. Un chico de 8 años tiene que tener competencias adaptativas en el contexto de la escuela, tanto como un chico de 4 o un joven de 18 o un adolescente de 14. Todos ocupamos la competencia adaptativa, incluso todos los adultos que estamos en esta plática deberíamos o debemos tener adecuadas competencias adaptativas, ¿no? Y las competencias adaptativas se dividen en tres niveles diferentes, que serían, vamos a llamarla a estos, los tres ámbitos, que serían el ámbito práctico o de las habilidades adaptativas prácticas, el ámbito de las habilidades adaptativas sociales y el ámbito de las habilidades adaptativas conceptuales. Y eso es justamente de lo que yo les quiero hablar un poquitito ahorita, ¿no? Vamos a dividirlas y vamos a ir expresando algunas ideas sobre ellas y quizás algunas reflexiones y sugerencias. Obvio, esto es un tema acabamos de tener un curso que duró 5 semanas sobre las habilidades adaptativas y aún así creo que no terminamos. Esa es la verdad. Creo que nos quedamos con pendiente de hablar sobre muchísimos temas en ese curso. Entonces, imaginen qué tan largo puede ser el tema. Y ahora vamos a tenerlo que resumir un poquito, ¿no? En una hora. Entonces, bueno, hablando de habilidades prácticas, que yo creo que son de las más importantes. Las habilidades prácticas se dividen, evidentemente, en 4 tipos de conceptos en concreto. Están las habilidades prácticas, perdón, básicas, las habilidades prácticas instrumentales, las habilidades prácticas inherentes a la salud y las habilidades prácticas inherentes al manejo dentro de la comunidad, ¿sí? Dentro de las básicas, ustedes tendrían que pensar, mi hijo o mi alumno en este caso, tiene el suficiente tiempo para aprender sobre las actividades de la vida diaria. Le dedico tanto tiempo a enseñarle destrezas para la higiene, destrezas para la limpieza, destrezas para el cepillado de dientes, destrezas para todas estas cuestiones inherentes a las actividades de la vida diaria, las rutinas de la vida diaria. Tiene las habilidades personales, por ejemplo, suficiente para cuidar de su propia persona, cuida su ropa, cuida su mochila, o sea, tiene todo este nivel, digamos, aquí es donde entraría todo lo que tiene que ver con alimentación, con esfínteres, con cuidado de la ropa, con cosas muy básicas que llegan evidentemente hasta las habilidades absolutas de independencia, ¿no? De todo lo que tiene que ver con decir, yo tengo un hijo que es muy autónomo y que puede hacer exactamente todo lo que se requiere o todo lo que se espera para su edad. Esto
papás que están en esta plática y que no estuvieron en el curso que terminó ahorita, esto se evalúa. Es algo que ustedes pueden pedirle a sus terapeutas que evalúen o pueden pedirnos a nosotros algún tipo de cuestionario. Oye, quiero aplicarle a mi hijo un cuestionario sobre conducta adaptativa. Quiero saber qué tan bien está o qué tanta ayuda necesita. Quiero saber en qué nivel de desarrollo se encuentra y quiero diseñar un plan de trabajo para que mejoren sus competencias adaptativas. Bueno, se hace una evaluación que es realmente muy sencilla. Normalmente son cuestionarios los que se aplican y en base a eso ustedes pueden tomar decisiones sobre este tipo de educación, ¿no? Entonces les decía yo, tenemos por una parte las actividades básicas y luego por otra parte tenemos las actividades instrumentales. Ahora sí, dentro de las instrumentales, obviamente, lo primero que hay que pensar es, ¿tendrán habilidades domésticas suficientes? Le estamos enseñando, piensen cuántos de nosotros sabemos en estos momentos, por ejemplo, barrer. Yo creo que todos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, sabemos limpiar la casa? ¿Cuántos sabemos planchar una camisa? ¿Cuántos sabemos cerrar las ventanas y las puertas cuando nos vamos, por ejemplo, o cuando ya nos vamos a dormir? ¿Y cuánto nos aseguramos, por ejemplo, de apagar la tele y de apagar las luces para que no se esté gastando electricidad por gusto, ¿no? En ese sentido, de ver que no se haya quedado comida fuera del refri a la que se puede echar a perder. Tenemos nosotros, estamos conscientes de que debemos enseñarle todo esto a nuestros chicos, asegurándonos de que ellos van a vivir solos o de que nosotros queremos que ellos vivan solos cuando llegue el momento en el que esa posibilidad realmente se abra. ¿Estaremos trabajando en algo como eso? En los cuidados, por ejemplo, del hogar o en la vida dentro del hogar, estamos dedicando tiempo suficiente dentro de cada una de estos, vamos a llamarle cuadritos que tenemos acá. Hay una enorme lista de competencias que el chico debería estar aprendiendo. El asunto sobre esto era justamente intentar que tomáramos conciencia, ¿verdad? Que tomáramos conciencia de qué tanto tiempo dedicamos a esto, quién está dedicando el tiempo a este tipo de competencias, en qué parte de las terapias, en qué parte de la intervención o en qué parte de mi programa de desarrollo con mi hijo estoy yo incluyendo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque muchas veces lo que les puede estar pasando a ustedes es que dice, bueno, pues yo ya resolví, porque yo ya lo estoy llevando como una terapeuta y a la misma vez lo estoy llevando a la escuela sus 4 o 5 horas, pero la pregunta es, ¿y esto cuándo se lo vamos a enseñar? Cuando cumpla 20 años le vamos a enseñar que las puertas tienen que cerrarse, las ventanas, por ejemplo. Le vamos a enseñar que hay, no sé, todo un grupo de situaciones dentro de la casa de las cuales debe ocuparse para que no deje las luces encendidas, que apague el clima, por ejemplo, el aire acondicionado en la mañana, o que no deje encendido el abanico o el ventilador en una hora, en un momento en el que no lo necesita, o cosas por el estilo. O sea, entender cuándo su ropa está sucia y debe lavarse, cuántas veces al mes o a la semana se cambia la ropa de cama, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para lograr que nuestros chicos entiendan y accedan a toda esta información, ¿no? Y luego habría que sumar a este tipo de habilidades, pues evidentemente, lo que tiene que ver con la salud, el cuidado de su salud y seguridad. Desde enseñarles a tomar medicamentos, desde enseñarles a tomar sus propios medicamentos, por ejemplo, que es algo evidentemente imprescindible, desde enseñarles a usar, por ejemplo, un termómetro, desde enseñarles a dejarse reconocer por un especialista médico que le pueda decir, oye, pues abre la boca, saca la lengua, tose, por ejemplo, para escuchar tus pulmones, o déjame revisarte entre los pies, déjame revisarte los oídos. A veces nuestros chicos tienen dificultades de ese tipo. Tienen dificultades, por ejemplo, como no saber cómo responder a una entrevista con el médico. Tienen dificultades como no reconocer dónde le duele, dónde le arde, dónde le pica. Y muchas veces no nos entrenamos, no les enseñamos por este tipo de cosas y nos pasamos la vida entera pues adivinándoles cómo se sienten, ¿no? O sea, de pronto no saben cómo buscar situaciones de este tipo. ¿Cuántos de ustedes todavía no están en esta fase en la que puede haber un calor horripilante y el niño sigue con su suéter y no se quita del sol, ¿no? Y dices, bueno, ¿será capaz de cuidarse a sí mismo o no estará siendo capaz de cuidarse a sí mismo, ¿no? En este caso. Luego, obviamente, tendrían que pensar en las habilidades de índole comunitaria, ¿verdad? Las habilidades de índole comunitaria, desde mantener un entorno seguro, o sea, realmente cuidar su entorno, cuidar su casa, mantener su casa ordenada, por ejemplo, su cuarto, todo su entorno, vamos a decirle inmediato y su entorno más mediato, o sea, la diferencia que hay entre su habitación bien ordenada y la sala de la casa bien ordenada, tener habilidades comunitarias, o sea, la capacidad para moverse en el entorno, para reconocer el entorno. Y a veces le digo, ¿dónde vives? ¿Y cuál es el súper que te queda más cerca? ¿No? ¿Y en qué tiendita compras la leche? ¿Y cuánto vale un litro de leche?
y dime una lista de las 10 cosas que en tu casa no pueden faltar porque tú las consumes a lo largo de la semana. Pregúntenle eso a sus adolescentes y vean qué tipo de respuesta le dan. Es más, pregúntenle cuántos litros de leche tenemos que comprar a la semana en la casa, ¿no? Y vean si responden. A veces ni siquiera yo veo a los papás, por ejemplo, influyendo. Yo siempre les digo, ok, si lo llevas al súper, para empezar hay que considerar a qué edad te puedo subir al carrito y a qué edad no te puedo subir al carrito. ¿Estás de acuerdo? Y en segundo lugar, hay que considerar también, ¿para qué te llevo al súper? Te llevo al súper para que me ayudes, te llevo al súper para que pasees, te llevo al súper para que aprendas, evidentemente, pero también para que te hagas responsable, porque mucho de lo que vamos a comprar es parte de lo que tú vas a consumir. Podrías haber preparado la lista, podrías haber gestionado, decirme, oye, pues mira, nos falta esto, esto, y lo otro, revisar en la despensa. Todo esto tiene que ser parte de lo que nosotros estamos trabajando con nuestros chicos y de lo que nosotros tenemos que enseñarles. Y ojo, no solamente estamos pensando en los chicos que tienen una condición de neurodiversidad, también estamos pensando en los chicos que son absolutamente neurotípicos y a los que no les exigimos un resultado en cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, las habilidades prácticas yo creo que son probablemente de las más importantes dentro de este ámbito, porque evidentemente de las habilidades prácticas depende mucho de mi capacidad para tener un entorno seguro y para poder vivir solo dentro del contexto de mi casa, ¿no? Pero a estas habilidades prácticas todavía le tengo que sumar mis habilidades de índole social. Y ahora sí vamos a volvernos a preguntar, ¿qué tanto trabajo mis habilidades, por ejemplo, de índole social a nivel intrapersonal, por ejemplo, o a nivel interpersonal, o a nivel de cognición social, o a nivel de ocio, de uso de mi tiempo libre, que es evidentemente una actividad también de tipo social, ¿no? Entonces, perdón, aquí cuáles estaríamos considerando que tienen que entrar obligatoriamente. Las primeras, o en primer lugar, evidentemente las intrapersonales. ¿Qué son las habilidades intrapersonales? Las que están relacionadas con la propia persona. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo, verdad? Antes de relacionarme con los demás, tengo que relacionarme conmigo mismo. ¿Tienen sus hijos el suficiente nivel de autoconocimiento? ¿Saben quiénes son? ¿De quién son hijos? ¿De quién son nietos? ¿Saben cómo son, por ejemplo? ¿Saben en qué tienen buenas destrezas, en qué tienen dificultades? Soy buenísimo en matemáticas, soy muy bueno escribiendo, tengo muy buena ortografía o tengo una letra fatal. ¿Tendrán ese nivel de autoconocimiento realmente bien desarrollado, bien conceptualizado en estos momentos? Porque si yo no me conozco a mí, ¿cómo puedo conocer a alguien más? Si yo no me describo a mí, ¿cómo puedo describir a alguien más, verdad? El tema de su autoestima, que es algo que evidentemente es vital en estos casos, ¿no? Muchas veces incluso tenemos niños y los ves que tienen 7, 8, 10 años y todavía no saben perder en un juego, ¿no? Y los padres se aseguran de que siempre ganen y no trabajamos tanto con ellos en la idea de, a ver, puedes ganar, puedes perder, puedes ser bueno en algo, puedes no ser tan bueno en algo. Yo hablo con muchos chicos que tienen, por ejemplo, TEA o déficit de atención, me dicen, tengo muchos amigos. Y yo digo, oye, sí, pero ¿cuántos te buscan cada fin de semana para que te vayas a su casa? Pues ninguno, ¿no? ¿Y cuántos te invitan a sus fiestas? Pues ninguno tampoco. Entonces de pronto te empiezas a dar cuenta de que realmente tengo un concepto en el cual yo creo que soy muy bueno socialmente, creo que soy muy bueno haciendo amistades, pero realmente no soy amigo de nadie o nadie me considera su amigo, ¿no? En ese sentido. Yo tengo que asegurarme de que nuestros hijos, nuestros alumnos adquieran una autoestima adecuada, una capacidad adecuada de conocerse para que tengan una capacidad adecuada de estimarse. Si yo creo una autoestima inadecuada y el chico cree que es el mejor en todo, porque todo el tiempo le estoy celebrando lo bien que lo hizo, pues evidentemente las cosas no van a ser tan fáciles. ¿Cómo puedo tener una conducta adaptativa adecuada o una autonomía adecuada si no tengo una autoestima bien fundamentada, ¿no? Y obviamente la autoestima tiene que ver hasta con sus trabajos. No podemos seguir toda la vida diciéndole, muy bien, lo hiciste padrísimo, porque a veces no lo hicieron padrísimo. Y a veces tienen que entender que lo pueden mejorar. Incluso tienen que aprender a autoevaluarse ellos mismos para que también sepan cómo lo hicieron y puedan aprender a mejorar sus actividades. Tienen que tener evidentemente capacidades de sentir de qué son responsables, de qué soy responsable. Yo tengo responsabilidades sociales, laborales, económicas, por ejemplo, ¿verdad? Cívicas, evidentemente, como ciudadano de este país. O sea, ¿qué tipo de responsabilidades tienen nuestros chicos con condiciones de neurodiversidad? Por ejemplo, ¿cómo manejo? Ahorita estoy viendo varias de las preguntas que me están escribiendo. Al final, terminando esta diapositiva y la siguiente,
voy a agarrar todas las preguntas y ahí vamos a interactuar un poquito más sobre ellas. No crean que las estoy ignorando, además las estoy guardando. Entonces les decía, ¿cómo nos sentamos con nuestros chicos y digo, oye, ¿y tú de qué eres responsable en tu casa? ¿Qué te toca hacer a ti? Que si tú no lo haces, no pasa. Y alguno me dice, ah, pues yo saco la basura, pues yo le pongo agua al perro, yo tiendo mi cama, yo organizo mis juguetes, yo cuido mis videojuegos. Y de pronto tú llegas a un punto y dices, a ver, es que esas no son responsabilidades que tengan una influencia en los demás. Esas son responsabilidades que tienen que ver con tu propio cuidado, el cuidado de tus pertenencias, pero también somos responsables de cosas con respecto a los demás. Son responsabilidades más de índole social, ¿verdad? Entonces les decía, tener autoconocimiento, autoestima, responsabilidad, derechos. Ahorita hablamos, obviamente, del tema del diagnóstico y tener una buena comprensión de reglas y normas, que es algo que a veces se nos olvida. Yo sigo viendo familias de chicos con TEA o sin TEA, o con neurodiversidad o sin neurodiversidad, que entran al súper y el niño quiere el jugo y sí, tómate el jugo, luego pagamos en la caja, ¿no? Es inadecuado, definitivamente es inadecuado porque le estás enseñando al niño que las reglas se pueden romper y no podemos seguir creciendo en una sociedad que sigue rompiendo las reglas. Tenemos que enseñarles que existen reglas y que existen normas y que deben respetarse, porque vuelvo otra vez a insistir, ustedes quieren y queremos tener a chicos que sean absolutamente autónomos, que sean ciudadanos, vamos a decirle ciudadanos reales del contexto en el que estén viviendo con derecho y con deber a la misma vez, ¿no? Entonces, bueno, si yo trabajo un buen desarrollo de las habilidades intrapersonales, entonces también podré trabajar un buen desarrollo de las habilidades interpersonales. Ahora sí, ¿cómo me relaciono con las demás? Y ahí es donde estarían, por ejemplo, las habilidades básicas de relación con los demás, que tienen más que ver con aprender a tomar turnos, a respetar las reglas, los derechos, las cosas inherentes a los otros, las habilidades para conversar, evidentemente, para interactuar y para intercambiar información con los demás, las habilidades para resolver conflictos, las habilidades de solidaridad, las habilidades de compromiso, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos lo complicado que puede ser para un chico en estas condiciones no responderle a la maestra cuando dice, ¿quién agarró el agua que estaba en mi escritorio? ¿No? Y enseguida nuestro niño con condiciones de neurodiversidad se primero dice, fue Pepito, ¿no? Y entonces dice, bueno, te buscaste un enemigo, de cierta forma, ¿no? O te buscaste a alguien que ya no te va a reconocer como un amigo, ¿no? Y bueno, tener, evidentemente, no sé, las situaciones de prudencia. Hablábamos el otro día sobre el engaño y justamente tuve una conversación con la mamá de un chico, y no es primera vez, me había pasado antes, porque yo siempre digo, también tenemos que enseñarle a nuestros chicos un poco sobre esta mentira blanca, sobre esta, vamos a llamarle mentira piadosa, sobre esta situación, ¿no? Y esta mamá me decía, es que yo no creo que debamos enseñarles sobre ese tipo de conductas, porque a mí me encanta que sea tan sincero. Digo, bueno, tan sincero como para que te regalen algo y digas que está feo y que no te gusta y puedas herir, por ejemplo, la sensibilidad de tu abuela que se sacrificó para comprártelo. No estoy seguro. Digo, y además tenemos que entender que incluso muchas veces nosotros mismos tampoco somos sinceros con ellos. A veces entregan un trabajo y está bastante mal hecho, porque a veces pasa que el trabajo está mal hecho y aún así le decimos, ah, muy bien. Y tú dices, bueno, eso tampoco es sinceridad. Entonces, tenemos que entender que hay algo que se llama prudencia, que hay algo que se llama solidaridad, que hay algo que incluso es un contenido formal de las relaciones con los demás y eso tiene que ver con nuestras habilidades interpersonales. Y nosotros queremos otra vez personas autónomas, personas que trabajen. ¿Cómo puedes tener un empleo si no puedes relacionarte adecuadamente con los demás? ¿Cómo puedes tener un empleo si no te conoces? ¿Cómo puedes saber qué quieres estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué oficio, qué profesión, qué formación técnica quieres tener si no tienes conocimiento de tu persona o de las habilidades para relacionarte con los demás? Esto es, fíjense, en los estudios que hemos estado viendo en estos momentos, sobre todo el tema de la universidad, de las personas con discapacidad y demás, los principales indicadores que producen dificultades para acceder al empleo en personas con este tipo de condición no es la formación profesional, son las dificultades interpersonales, son las dificultades de adecuación y de adaptación social. Y quizás es en eso en lo que tenemos que trabajar un poco más. Quizás tenemos que bajarle un poco a nuestra exigencia académica y subirle un poco a nuestra exigencia en habilidades de interacción, en habilidades de convivencia con los demás. Yo siempre le digo a los papás, el día que tú me digas, no voy a ir a la cita porque tenemos un cumpleaños, yo estoy feliz, porque para mí ir a un cumpleaños es tan importante como venir a una consulta terapéutica.
porque es una oportunidad de relacionarse, es una oportunidad de participar, es una oportunidad de estar con los demás. Es un ambiente que yo debería exponer a mi niño todo el tiempo. No necesariamente tengo que exponerlo todo el tiempo a un ambiente de matemáticas, no se trata de eso, en realidad, ¿no? Y luego, obviamente, desarrollar buenas competencias también a nivel de la cognición social, donde incluirías todo lo que tiene que ver con comprensión de los demás, con percepción social, por ejemplo, entender en qué situación me encuentro, ¿no? Ah, estoy en una biblioteca, me comporto de esta manera. Ah, estoy en el súper, me comporto de esta manera. Y en el súper hay personas que son empleados, a ellos les puedo preguntar por algo que no encuentro. ¿Y cómo identifico a un empleado en el súper? ¿Cómo identifico a un policía en la calle, por ejemplo? ¿Cómo identifico a una persona que me puede ayudar? ¿Cómo identifico a una persona que puede ser peligrosa? Todo esto entra dentro de la condición social, ¿sí? ¿Cómo tengo este nivel de conocimiento social sobre las reglas, las formas de comportarme, incluso cómo puedo predecir lo que va a pasar en función de mi, de la situación en la que me encuentro o de mi conocimiento sobre la sociedad? Si tengo sesgo o no tengo sesgo de atribución, mi capacidad para entender o para imaginarme por qué una persona se siente de tal forma, ¿no? O sea, veo a alguien que viene llorando y mi pensamiento tiene que decir, oye, esa persona está llorando, yo creo que está llorando porque rompió con su novia y por eso viene llorando. Y bueno, pues es una manera de atribuirle una explicación a la emoción de esa persona. ¿Sí ven? Pero evidentemente es un sesgo, es esa atribución. Y obviamente procesar las emociones, entender cuando alguien está triste, cuando alguien está feliz. A veces nos dicen, vamos a entrenar al niño en teoría de la mente. La teoría de la mente no es todo lo que implica realmente los niveles de condición social, ¿sí? Y luego, obviamente, también todo el tema del juego, del ocio, del uso del tiempo libre, ¿no? De tener buenas habilidades de juego, de saber planificar y gestionar incluso sus habilidades para jugar, de tener buen nivel de actividades que sean muy funcionales para su vida, disminuir todas las obsesiones, disminuir la parte rutinaria, desaparecer en algún momento o empezar, no desaparecer, desaparecer creo que sería demasiado radical, pero sí controlar un poco. Tenemos muchos chicos, por ejemplo, ya adolescentes, no sé, yo tengo adolescentes que eran fanáticos del Thomas el Tren cuando tenían 4 años y yo los conocí. Y bueno, ya tienes 14. Yo ya no sé si a los 14 todavía el tren Thomas sea el principal objeto de uso de tu tiempo libre, ¿no? Obvio, yo tengo amigos de 40 y tantos años que tienen una vitrina llena de muñecos de Star Wars. Bueno, es un tema evidentemente más adulto, probablemente que Thomas el Tren, pero sigue siendo muñecos, sigue siendo juguetes, sigue siendo algo que a la persona le gusta y que tiene toda una temática, ¿no? Sobre eso. Por eso digo, no tenemos que desaparecerlo, pero sí tenemos que saber de qué se trata realmente este tipo de interacciones, este tipo de intereses en este caso, ¿no? Sobre todo lo importante es construir rutinas de actividades funcionales, rutinas de habilidades de juego. Yo siempre les recomendamos a la familia, oye, dedica un tiempo diario para juegos de mesa, todos los días, después de la comida o después de la cena, deja los platos ahí a un lado, luego los lava a quien le toque lavarlos, porque evidentemente tenemos que enseñarle habilidades prácticas y a lo mejor hoy le toca a él, mañana le toca a su hermana, pasado te toca a ti y el viernes le toca a su papá, ¿no? Entonces, hay toda una distribución de quién lava los platos de la cena, pero bueno, el que lava se para y se va a lavar y los otros tres nos quedamos jugando. Y esta semana jugamos dominó, la semana que viene jugamos lotería, la otra semana jugamos Jenga o lo que aparezca, pero siempre diseñando rutinas de actividades que sean lo más funcionales posible y sobre todo enseñarles qué significa el concepto del tiempo libre, qué quieres hacer en tu tiempo libre. Hoy en día yo sigo viendo y seguimos viendo demasiados chicos cuya gestión de actividades sigue siendo elaborada por los adultos. O sea, sus papás son los que deciden qué deportes van a practicar, qué juguetes les van a comprar, qué ropa se van a poner, qué ropa le van a comprar. O sea, yo no veo muchas familias que digan, no, es que lo tengo que llevar a comprarse ropa. Tipo, ok, ya llegamos a la tienda, hijo, elige un par de pantalones, ¿no? Y elige un par de camisas, porque vinimos a comprarte ropa. Yo pago, pero tú eliges. No, no vemos eso. La familia va a comprar ropa y la trae. Y ya, listo, quita tu ropa de la talla que yo sé que tú usas, ¿no? Y nuestros chicos ni siquiera saben qué talla tienen. Muchas veces, ni siquiera entran a la tienda a elegir la ropa que les gustaría. Y a veces eligen cosas verdaderamente inadecuadas. ¿Por qué? Porque no tienen práctica. Definitivamente porque no tienen práctica. Porque, por ejemplo, no tienen una buena cognición social, no tienen un buen conocimiento social sobre lo que se esperaría que en ese caso ellos deban, de cierta manera,
pues a lo mejor comprarse, usar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de ahí viene justamente toda esa reflexión que debemos tener en ese sentido, ¿no? Este tipo de habilidades que también son realmente muy, muy importantes en este caso, ¿no? Y bueno, todavía nos queda entonces un área más en este asunto, que es el área de las habilidades de índole conceptual. Las habilidades conceptuales, que serían ya el último grupo de habilidades a trabajar, incluye, por ejemplo, ahora sí, todo lo de autodirección, que tiene que ver con mi manera para tomar decisiones sobre mí mismo. ¿Tengo rutinas funcionales o no? Tengo chicos que de pronto dicen, oye, ¿qué tal tiempo libre tienen? No, pues toda la tarde. ¿Y qué hacen? No, pues videojuegos. Bueno, eso no es necesariamente una rutina funcional. Y ojo, los videojuegos están excelentes y es importantísimo que puedan usar los videojuegos, pero yo también tengo que tener un hijo con rutinas verdaderamente funcionales, con rutinas que incluyan deportes, con rutinas que incluyan responsabilidades dentro de la casa, con rutinas que incluyan tiempo libre, con rutinas que incluyan lectura, con rutinas que incluyan aprendizaje académico. ¿Sí ven? O sea, las rutinas tienen que ser lo más funcionales posible, porque de lo contrario el chico vive para cumplir con lo que lo obligo y para que el resto del tiempo lo dedique a ver videos en YouTube, ¿no? Y eso evidentemente no ayuda en lo absoluto a su desarrollo y eso no va a contribuir a lo que ustedes desean, que es quiero tener un hijo autónomo, independiente y con acceso al empleo cuando sea un adulto, ¿no? Súmenle a eso todavía en la cuestión de la autodirección, la capacidad que tenemos para manejar el tiempo, para manejar los espacios temporales, los espacios, todo el uso de las agendas, de los calendarios, que los terapeutas desde siempre estamos intentando trabajar con ellos. ¿Qué tanto la familia es capaz de ubicar lo que tanto lo estamos fomentando, ¿verdad? Las habilidades ejecutivas, la capacidad para organizar secuencias de acción, secuencias de actividad y poder trabajar de manera funcional con todo ese tipo de secuencias, ¿no? De capacidades para pensar si aquí me trabo, entonces debo irme por esta otra parte, qué otra cosa puedo hacer para, no sé, resolver esta tarea que tengo, resolver este conflicto. Tengo todas esas habilidades ejecutivas. Yo a veces le digo al chico, oye, ¿qué vas a hacer ahorita en la tarde, no? Y se hace un silencio. Me dice, voy a jugar. Le digo, sí, pero ¿a qué vas a jugar? No, pues, no sé, a Super Mario. Y después, y ya no sabe. O sea, no, esta capacidad que yo debo tener para planificar. Ustedes se levantan en la mañana y organizan, gracias a sus habilidades ejecutivas, todo su día. Hoy se levantaron y sabían que en la noche tenían la plática. Alguien estuvo incluso preguntando, ya, ¿qué hora mandas el link de la plática? Pero probablemente a lo mejor muchos de ustedes dijeron, tenemos que adelantar los horarios de los niños para que se acuesten a dormir temprano para podernos conectar en la plática y no estarlos persiguiendo después, ¿no? Y fueron a hacer ciertas compras. O sea, todo su día se organizó desde la mañana. Eso es un buen uso de la habilidad ejecutiva. Y organizamos nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, todo lo planificamos. Eso es algo en lo que definitivamente tenemos que entrenar a nuestros chicos. Sí, sí ven por qué la enseñanza tiene que ir mucho más allá de lo formal, de lo académico escolar. Aquí es donde justamente vemos qué cantidad de materias tienen nuestros niños y qué cantidad de acciones tienen que pensar los padres que deben hacer con nuestros chicos para lograr una vida autónoma. La vida autónoma independiente depende de todo esto de lo que estamos hablando nosotros acá en realidad. Esto es lo que les va a dar incluso la tranquilidad de decir, sí, mi hijo vive solo y yo no tengo preocupaciones con él, ¿no? Tiene capacidades de previsión. Ustedes de pronto se levanten en la mañana y ven que está nublado y probablemente incluso chequen en su teléfono y dicen, yo, hoy va a llover, déjame, me llevo el paraguas. Eso es una habilidad de previsión, ¿verdad? O me voy a llevar un suéter, porque es algo que me puedo quitar y lo puedo meter en mi mochila, en vez de cargarme un abrigo que luego lo voy a traer colgando todo el día, porque a partir de las 10 ya va a ser calor, ¿no? Aquí en Monterrey o allá en Querétaro, por ejemplo, que también cambia de pronto un poco la temperatura de la mañana al día a la noche, hay como ciertas modificaciones. Entonces, evidentemente, eso es parte de ese tipo de situaciones también, ¿no? Y pues evidentemente ahora sí, académicas funcionales. Lectura, pero ¿para qué? ¿Para qué la lectura? O sea, desde saber leer un libro, evidentemente, pero también dice, bueno, no accedió a la lectura, pero puede acceder a la lectura global, a la lectura de, oye, ¿qué dice ahí? Ahí dice pare, y ahí dice súper, y ahí dice leche, o sea, la lectura de palabras que son vitales para su vida, que son vitales para poder acceder a ciertos espacios, por ejemplo, como las compras, ¿no? El acceso, por ejemplo, también de pronto a las habilidades matemáticas. La cuestión con los números tiene más que ver de pronto con el uso del dinero, con el uso de... Ayer tuve una plática con los estudiantes de la maestría de Querétaro, ¿no?
y justamente les pregunté a los alumnos, dije, oye, ¿quién de ustedes ha usado la raíz cuadrada? ¿No? Y me dice uno de los alumnos del curso, me dice, pues fíjate que yo ahorita en estadística nos la están pidiendo, ¿no? Le digo, ¿cómo la resuelves? Y me hace así. Digo, obviamente, todo lo que hicimos en papel para aprender la raíz cuadrada, hoy en día lo resolvemos con el teléfono. Si acaso tuviéramos que usar algo como eso, ¿no? Entonces yo tengo que pensar, de las matemáticas, ¿qué es lo que es imprescindible que mi hijo sepa? Sí, las habilidades básicas de matemática, por ejemplo, las habilidades de uso de las matemáticas ocupadas con respecto a su vida. Sí, o sea, ¿cuántos pares de calcetines tienes? ¿Cuántos litros de leche consumimos a la semana? ¿Cuánto cuesta un litro de leche? ¿Cuánto cuestan las galletas que te gusta comerte para el lunch en tu escuela? Ese es el uso real de las matemáticas, ¿no? Y tener sobre todo autonomía académica, capacidad de estar solo en la escuela aprendiendo, capacidad de hacer solo su tarea, por ejemplo. O sea, tenemos muchos chicos, incluso adolescentes, incluso ya jóvenes, y todavía las madres le tienen que preguntar, ¿tienes tarea? ¿De qué te pusieron tarea? A ver, explícame para ayudarte, ¿no? Entonces, dices, bueno, en algún punto tú tienes que soltarlo y decir, ¿sabes qué? Si lo hiciste mal, me entregas mal. Es tu problema. O sea, nuestros hijos no nos reflejan necesariamente a nosotros ante la maestra. Y a veces nuestro esfuerzo, porque lleven la tarea más bonita, porque lleven el trabajo más presentable y porque no se equivoquen en la tarea, en lo único que se traduce es en que lo estás sobreprotegiendo y en que realmente no lo dejas expresar sus verdaderas habilidades. Entonces tenemos que dejarlos, que fallen también si es necesario, ¿no? Que tengan un mejor concepto del tiempo, de las medidas. Por ejemplo, pregúntenle cuando acaben esta plática a sus hijos de 14 años en adelante, ¿cuánto miden? Pregúntenles cuánto pesa. Pregúntenles qué talla de pantalón y de camisa o de playera usan. Pregúntenle qué número de zapato calzan. Y vean si tienen medidas. Pregúntenle qué tanta temperatura es fiebre, por ejemplo, ¿no? Pregúntenle qué tanto peso es obesidad, ¿sí? O sea, pregúntenle cosas que tengan que ver con las unidades de medidas, con las unidades de tiempo. Pregúntenles cuánto falta para que empiecen las clases otra vez. O pregúntenle cuántos años han pasado desde que él nació. Y vean qué tanto tienen un buen concepto del tiempo y de las medidas. Y obviamente en las académicas funcionales, lo que les decía al principio, que es no olvidarnos de lo imprescindible que es el uso de la tecnología, de lo imprescindible que es el uso, el aprendizaje de cómo cuido mi computadora, ¿no? Cómo cuido mi iPad. Yo veo muchos chicos que rompen el iPad de pronto, porque la aventaron, porque se enojaron. Y siempre tengo esta sensación de que desafortunadamente nuestros niños están considerando que todas estas cosas no son otra cosa que un reproductor de video. Y tienen teléfono, y tienen iPad, y tienen computadora, pero solo lo quieren para ver sus videos, para ver sus películas, para ver sus series o cosas por el estilo, o sus videos de YouTube o cosas así. Y realmente tenemos que enseñarles que la tecnología es una herramienta increíblemente buena para todo, para leer, para hacer matemáticas, para resolver las tareas, para almacenar información, para consultar información, que es algo que tengo que saber limpiar, tengo que saber tener limpio mi teclado, mi pantalla, tengo que saber usar el mouse, tengo que saber apagar, encender, reiniciar, por ejemplo, cerrar un programa si se bloquea. Nuestros niños necesitan aprender sobre todo esto. ¿Sí? Y es importante que eso lo incluyamos como una materia, como parte también de su desarrollo, ¿no? Y obviamente, bueno, lenguaje y comunicación, que es algo de lo que ya hemos hablado bastante, hemos tenido pláticas incluso sobre la comprensión y la producción, lo importante que es que aprendan inicialmente a comprender el lenguaje, la importancia de las funciones comunicativas, que sepan pedir, que sepan declarar, que sepan preguntar, que sepan interrogar, que sepan ostentar, que sepan narrar. Todas esas funciones tenemos que entrenarlas. El uso de los gestos, porque los gestos ayudan mucho con la comunicación y obviamente las habilidades de conversación y las habilidades que tienen que ver con los estados mentales. Y por último, obviamente, las habilidades que sean de índole, vamos a llamarle, vocacionales o de índoles ocupacionales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con sus intereses. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Hacer exámenes vocacionales en personas con TEA, por ejemplo, a mí me resulta bastante complicado, porque es muy difícil que sepan lo que le gusta, porque han tenido bastante limitadas sus experiencias, ¿no? Entonces, oye, ¿qué deportes has practicado? Y resulta que ahora tú piensas en un chico neurotípico, y el chico neurotípico ya practicó en la escuela, fíjense, voleibol, baloncesto y fútbol, mínimo. A veces incluso béisbol. Pero además en el parque de su colonia
ya practicó también voleibol, y ya practicó jugar con las canicas, y ya practicó ciclismo, y ya practicó, y de pronto tiene un chorro de deportes por los que ya pasó, aunque haya sido solo un día que alguien lo invitó. Y nuestro chico con TEA solo ha ido a taekwondo, ¿no? O solo ha ido a natación, por ejemplo. Entonces de pronto dice, ¿cómo puedes pensar en sus intereses para el deporte si no le damos oportunidades de explorar todos los deportes? Si ves, no hay deportes en específico. ¿Se acuerdan de la plática que tuvimos justamente sobre habilidades y desarrollo de las destrezas motoras? No, tenemos que asegurarnos de que nuestros chicos tengan una formación flexible, que pasen por muchas expresiones. Ah, lo quiero meter a música, perfecto, pero mételo a guitarra, luego mételo a piano, luego mételo a batería. Y que a lo mejor él al final diga, oye, no, me gustó más la batería que la guitarra. Excelente, eso es desarrollar intereses. Pero yo no puedo tener intereses si no tengo de dónde sacarlos. Por eso tenemos que asegurarnos de que tengan una vida muy expuesta a ese tipo de experiencias. Sí, que vayamos cambiando. Yo donde quiera que vean, a clase muestra no sé, de uso de los zancos, listo, ahí vas, a la clase muestra de uso de los zancos. ¿Por qué? Porque es algo que dice, ah, bueno, pues yo fui una vez a una clase muestra de zancos, a una clase de muestra de arte con plastilina, a una clase muestra de, no sé, de diseño digital de videos, de lo que sea. Pero lo metemos a todas las clases muestras porque es una manera de que enriquezca su información, ¿verdad? La creación, obviamente, de las rutinas funcionales, de que sepan cómo ocupar su día a día, de cómo ocupar su semana, que entiendan a qué hora tienen tarea, a qué hora tienen que hacer lectura, a qué hora tienen que levantarse, a qué hora... O sea, ya no tenemos que despertar a nuestros chicos después de que tienen cierta edad. Ahí está su despertador, ustedes despierten. Ah, no le dio tiempo de desayunar, pues qué pena, pero ya tiene que conectarse. No le dio tiempo de conectarse, usted hable con su maestro, yo no le voy a resolver ese tema. Los padres tienen que empezar a preparar eso, porque tú no lo vas a llamar a los 25 años, hijo, levántate que tienes que irte a trabajar. No deberíamos, lo hacemos, pero no deberíamos, ¿verdad? Trabajar, por ejemplo, en su capacidad física. Yo a veces le digo a los papás, estamos teniendo niños muy sedentarios, les cuesta mucho mantenerse de pie por mucho rato y de pronto puede ser que lleguen a tener empleos donde tengan que trabajar parados. Por ejemplo, si trabajas en un súper, si trabajas en un vivero, si trabajas en algún lugar de este tipo, de pronto son 6, 8 horas de pie. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos chicos con rutinas funcionales, con habilidades físicas bien desarrolladas y que evidentemente no tienen esta, vamos a llamarle, tolerancia a ese tipo de variables, ¿no? Ahora súmenle a eso tolerar el ruido, tolerar diferentes tipos de situaciones. Y obviamente que tengan acceso, ¿no? A la evaluación, a la formación, a una entrevista de trabajo. Todo eso sería parte también de un escenario como este, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? 3 niveles. Nivel práctico, nivel social, nivel conceptual. ¿Y en qué tenemos que pensar? Lo primero que tienen que pensar, si ustedes quieren hacer algún tipo de intervención sobre esto, que obviamente les sugerimos a todos que lo hagamos, que lo programemos, que lo planifiquen, pues lo primero lo que tienen que pensar es en describir a la persona. De todos estos ámbitos, ¿qué habilidades reales tiene? ¿En dónde tiene ámbitos de necesidad? ¿Qué cosas creo que debe desarrollar y qué cosas creo que me falta, ¿no? Si ya describo a la persona, puedo definir entonces adecuadamente todas sus necesidades y empezar a trabajar en base a todas esas necesidades, empezar a elaborar todas esas necesidades, ¿verdad? Si eso ya pasó, entonces ya puedo empezar a decidir metas. ¿Qué cosas te quiero enseñar a partir de ese momento, ¿no? Y evidentemente, ya con las metas, empezar a gestionar las estrategias, empezar a decir cómo voy a hacer para enseñarle cada una de estas cosas y para poderle dar acceso a todas estas competencias, ¿verdad? El trabajo, papás, es bastante arduo, profesionales. Esto es algo en lo que tenemos que meternos. De cierta forma, esto es algo en lo que tenemos que ayudar, porque, insisto, de este licuado de colores que tienen aquí en esta pantalla, depende, definitivamente depende la capacidad de nuestras personas para ser autónomas, para vivir solos, para tener relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones familiares e interpersonales, para gestionar sus compras, para cuidar sus recursos, para manejar su dinero y sus cuentas económicas, para defender sus derechos y para respetar los derechos de los otros en el mundo social en el que estamos. No podemos seguir ciegos a las necesidades de enseñanza que tenemos sobre estos temas. Tenemos que empezar a considerar esto como una responsabilidad de los profesionales, pero también una responsabilidad de los padres, porque nuestros chicos están aprendiendo mucho a multiplicar, están aprendiendo mucho a sumar, están aprendiendo mucho a leer,
pero no están aprendiendo adecuadas habilidades adaptativas. Están siendo muy dependientes e incluso llegan a terminar la prepa y aún así todavía no se pueden desplazar por la ciudad donde viven. Es más, no conocen la ciudad donde viven, cuáles son los barrios peligrosos, los barrios por los que se puede pasar más tarde o más temprano. O sea, no tienen este tipo de cognición sobre el contexto social en el cual se están moviendo. Y evidentemente es algo en lo que tenemos que trabajar de una manera bastante ardua, ¿no? En estos momentos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo les agradezco. Ahora sí, recordarles, el éxito del trabajo en habilidades y competencias adaptativas no solo te asegura el bienestar de la persona, sino la posibilidad de que viva de manera autónoma, plena, integrada y feliz. Piénsenlo bien. Si alguien domina todas estas cosas de las que estamos hablando acá, ¿cómo se siente como persona? Si alguien no domina muchas de estas cosas y necesita de sus padres para ir de un lado al otro, necesita de sus padres para que le hagan las compras, necesita de sus padres para que gestionen el internet porque se rompió el internet y no hay internet. Entonces tú dices, bueno, pues arréglalo. ¿Qué haces en tu casa cuando se bloquea la computadora cuando tienes internet? Pues yo voy y reinicio el módem. Si no funciona, llamo a Easy para ver si me lo arregla. Ya nuestros hijos sabrán hacer este tipo de gestiones y ya tienen 14, 16, 20 años. A veces hacen un berrinche por algo como esto, pero no lo gestionan en realidad, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que los enseñemos para la vida y califiquemos su autonomía y su independencia desde que son pequeños. No esperen a los 20 años porque se vuelve evidentemente más difícil con el tiempo esta enseñanza, ¿no? Y bueno, ahora sí, dejo un poquito abierta la oportunidad para que hablemos de las preguntas que tienen y recuerden que también tenemos que recordarles, Laura, sobre la encuesta que estás enviando el cuestionario, ¿verdad? ¿De una vez? Sí. Bueno, para que vayan respondiendo igual y mientras escuchan las preguntas y respuestas. Pues nada, agradecerles porque los que ya estaban anteriormente en el grupo nos hicieron el favor de colaborar con una encuesta previa sobre algunos servicios que queremos seguir ampliando. Pero esta segunda encuesta es concretamente sobre esta experiencia de pláticas. Entonces, se las voy a publicar en el chat y se las publico al rato en los grupos también para que nos puedan ayudar. Es muy breve también, nos le toma unos minutitos y nos será de mucha ayuda para seguir pues en mejora de este servicio que pues nos da gusto ver que está teniendo utilidad y beneficio para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Laura. Mira, aquí pregunta Celia, por ejemplo, dice una pregunta, ¿qué tipo de trabajos tienen las personas con neurodiversidad? Híjole, Celia, hay muchos estudios por ejemplo, si pensáramos en personas con TEA, la verdad es que pueden trabajar prácticamente en cualquier cosa, pero también hay ocupaciones, por ejemplo, que sean menos exigentes socialmente, menos que tengan que ver con atención a público, cosas que sean más de sistematicidad, cosas incluso relacionadas con lo digital. O sea, hay como muchas variables, cosas donde tengan que organizar, que tengan que clasificar. Evidentemente son profesiones que les van mejor de cierta manera, y hay bibliografía justamente sobre el empleo en personas, por ejemplo, con autismo o en personas con discapacidad intelectual. Hay ya cierto desarrollo en todos esos temas, nada más que obviamente todavía nos falta mucho la competitividad, los derechos al empleo, y evidentemente tú dices, bueno, yo te preparo para el trabajo, para la actividad laboral, pero tendrás todas las herramientas necesarias para acceder a la actividad laboral. Si tú, por ejemplo, Celia, trabajas, tú no solamente ejercitas, cuando vas a trabajar, no solamente ejercitas tu habilidad para, por ejemplo, yo que trabajo en esto, yo no solamente ejercito cuando vengo a trabajar con niños que tienen una condición de este tipo, mi conocimiento sobre estas teorías o sobre estas técnicas y procedimientos. Yo ejerzo un grupo enorme de habilidades, planificación, ¿cómo o no como en el horario? ¿Qué horario como, por ejemplo? ¿Cuántas horas puedo trabajar y cuántas horas tengo que descansar al día? ¿Qué otras actividades hago? ¿Cómo llego a mi trabajo? ¿Cómo me regreso de mi trabajo a mi casa? ¿Verdad? ¿Cómo me visto para venir a trabajar? ¿Sí? ¿Cómo me presento en el trabajo? ¿Cómo hablo con las personas con las que trabajo versus cómo hablo con mi familia versus cómo hablo con mis amigos? Ve cuántas cosas más yo tengo alrededor de mi capacidad para trabajar. ¿Sí ves? Entonces, tenemos que pensar en que nuestros chicos no se trata del empleo, se trata de mucho más que conseguirles el empleo. Les decía que justamente uno de los principales obstáculos que reporta la bibliografía es que les faltan habilidades de índole social.
no les faltan habilidades de índole laboral, sino las habilidades de índole social son las que pueden estar más limitadas, ¿no? Y Fari, por ejemplo, pregunta, dice, en el autoconocimiento, ¿cómo sé que mi hijo sabe o es consciente de que tiene autismo o de que es diferente? Bueno, lo que pasa es que, Fari, eso lo tienes que trabajar en algún momento si tú como familia decides que eso sea algo que se vaya a trabajar. O sea, tomar conciencia sobre su condición y explicarle sobre todo, a ver, tú eres una persona que tienes un diagnóstico de esto, el diagnóstico, bueno, yo soy una persona que tengo un diagnóstico, por ejemplo, no sé, yo tengo astigmatismo, si quieres. ¿Por qué tengo astigmatismo? Porque tengo una dificultad visual y por eso tengo que usar lentes. Bueno, tú tienes autismo. ¿Qué significa? Que tus habilidades sociales, tus habilidades para entender lo que los demás piensan, para ponerte en el lugar del otro, para usar ciertos recursos de comunicación, pues evidentemente se hacen un poco más difíciles. Y eso te genera ciertas dificultades de interacción, te hace muy rutinario a veces, te hace muy rígido para ciertos temas. Listo, hay una manera y hay varios manuales, Fari, para poder trabajar esto y decidir en qué momento es importante enseñarles sobre su diagnóstico y sobre cómo se usa el diagnóstico. O sea, el diagnóstico en TEA o en discapacidad intelectual no puede ser usado para justificar todo lo que hacemos. Tiene que ser usado para entender quiénes somos en realidad, ¿verdad? Y la persona no tiene que llegar a todas partes y decir, yo tengo autismo. O sea, no se trata de eso realmente. Se trata de que entienda, incluso de que se oriente hacia cómo ir mejorando ese tipo de habilidades, ¿verdad? Muy bien. Hilda, por ejemplo, dice, bueno, súper interesante, creo que cuando ya hay madurez, interés, todo fluye y se avanza a grandes pasos. Y ponemos el chip de cada cosa que se tiene que ir enseñando en el día a día. Sí, definitivamente. Así es, ¿no? Y bueno, bueno, aquí está, Laura mandó la encuesta, como que la va a mandar en los grupos, ¿verdad? En los grupos de red, en los grupos de red con familia, ¿sí? Y había alguien que no escuchaba bien, pero bueno, creo que era la única persona que no estaba escuchando adecuadamente. Viene aquí, por ejemplo, Ornella nos pregunta, ¿cómo ayudarlos a regular su fuerza física? En algunos casos los lleva a dañar frecuentemente las cosas o cuando se acercan a otro hacerlo de manera fuerte, aun cuando su intención es hacer una caricia. Claro, tienes que trabajar mucho, Ornella, con el tema de las relaciones interpersonales, con el tema de la pragmática, de la distancia, el tema del contacto físico, el tema incluso, evidentemente, de la autorregulación comportamental, el tema de las destrezas motoras. Ve cuántas cosas de todas las que hablamos tienen relación con una conducta tan sencilla como este tema de que de pronto aprieta demasiado o se le rompen muchas cosas por simples errores que tienen que ver con la autorregulación. Pero hay muchos temas que están ahí de alguna manera relacionados, ¿no? Exactamente, aquí buenísimo, escucho. Sí, la de Sherlock en adelante. Susana, de hecho, ya esas que les puse al final son más que nada de adorno, digo yo, en este caso, las últimas diapositivas, porque ya son las que tienen que ver con lo de conducta adaptativa, competencia adaptativa como conceptos. De hecho, fíjate, lo que hice aquí fue ponerles las 3 niveles, los niveles de competencia adaptativa, de competencias educativas y los criterios de calidad de vida de Charlotte, que aquí vienen incluso más descritos, ¿no? Pero esto realmente es purísima, purísima información. Ahí no vas a tener ningún tipo de dificultad, ¿no? Y me pregunta Patti, bueno, ¿cómo le hago para que vaya dejando el gusto por My Little Pony? Pues el asunto es, Patti, que muchas veces, más allá de dejar el gusto, es evaluar. Cuando tienes una buena rutina de vida y un buen diseño de tu horario de actividades con una enorme cantidad de responsabilidades, uno de los grandes beneficios de una buena rutina de vida es que cada vez te queda menos tiempo para tus obsesiones, ¿verdad? Para tus tendencias, digamos, más obsesivas. Y evidentemente eso es una de tus primeras soluciones en ese sentido. La segunda solución, evidentemente, es decir, bueno, tienes que usar la tecnología, pero también puedo crear tareas para el uso de las tecnologías. Tú empiezas a diseñar actividades en las cuales él tenga que hacer diferentes cosas con el teléfono que vayan más allá de buscar a My Little Pony y de tomar screenshot y de mandárselos al psicólogo, evidentemente ya empezarías a ver una diferencia en ese sentido y empezaría como que a enriquecer un poco más los intereses, ¿no? El asunto es que de pronto nuestros chicos tienen 4, 5, 6, a veces más horas libres en el día y las dedican a lo mismo. Y no tenemos un programa para, de alguna manera, romper esa dinámica. Ahí es donde viene justamente el diseño y el aumento de las responsabilidades, ¿no? Cuando lo tengamos de pronto, no te levantas y en la mañana te toca preparar de comer
y hay que limpiar el patio, y luego hay que las camas, y ahora tienes que hacer tareas de esto, tareas de lo otro, tareas de lo otro. Hay que leer un libro, hay que traducir, hay que hacer esto, hay que salir al parque, tienes que hacer, te compro un reloj que mide el tiempo, pero que te mide los pasos. Y diariamente quiero 8,000 pasos, mi rey, así que a ver cómo le vas a hacer para caminar en el parque de la colonia, ¿no? Entonces empieza a haber toda una variedad de actividades que definitivamente hace que le baje al interés por estas cosas y que pueda ir descubriendo nuevos intereses, que es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Aquí comentaba Patti de la importancia de trabajar sobre estas habilidades. iPhone América dice la importancia de cómo profesionales en la educación concientizarnos y concientizar de la importancia de trabajar la conducta adaptativa. Totalmente, totalmente. El asunto es ese, que tenemos que meter la conducta adaptativa en las aulas. Tenemos que enseñarles esto también desde la escuela y salirnos un poco del puro contexto académico para empezar a trabajar sobre estas cuestiones, ¿no? Ahí venía lo de las conductas, de hecho, las habilidades educativas, ¿no? Muy bien, qué bueno que les ha gustado. Dice, ¿dónde puedo? Mario pregunta, ¿dónde puede escuchar la plática? Sí, Mario, mañana pasado ya la subimos a la página de Facebook y de hecho les mandamos a ustedes en el grupo de WhatsApp, se les manda el link a la plática dentro de Facebook. Así que no se preocupen que eso definitivamente sí lo van a recibir sin ningún problema. ¿Sale? Muy bien, compañeros. Pues bueno, yo creo que esto es todo. No sé si hay alguna otra pregunta o participación que quieran ustedes tener. Aquí estamos todavía con ustedes, así que nos comentan, por favor. ¿Sale? Maravilloso. Ok, padrísimo. Muy bien, listo. Bueno, pues ya yo voy cerrando. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les invito a que respondan la encuesta que les está enviando Laura, porque realmente es muy importante que nos den un poco de feedback sobre lo que estamos haciendo y que nos den un poco de sugerencias sobre lo que les gustaría a ustedes que vayamos haciendo. Ya les adelantamos nuestro tercer ciclo, que es este que hoy empezó. Los temas que siguen realmente están padrísimos, no se los pierdan, de veras les va a gustar muchísimo todo lo que viene en este sentido. Y prepárense para lo que sigue también más adelante, que yo creo que, insisto, lo que nos viene después tiene mucho que ver, obviamente, con la cuestión ya de la inclusión educativa y es justamente hacia donde vamos, ¿verdad? Mon pregunta aquí, dice que es la primera vez que entra. Todos los temas anteriores están en la página de Facebook, es correcto, así es. Ahí los puedes ver todos, incluso están ya en orden, así que ahí los vas a poder consultar, ¿sale? Listo, oigan, pues les mando un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Red. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros a esta hora, enseñándonos y a la misma vez aprendiendo, como siempre decimos, ¿no? Ayer veía la frase de Betty y decía, yo no estudio para saber más, sino que estudio para desconocer menos. Y eso se me hizo padrísimo, la verdad, leerlo en su imagen de WhatsApp, porque digo, sí, realmente de eso es de lo que se trata todo lo que estamos haciendo. No se trata de saber más, se trata de desconocer cada vez menos y menos cosas en este mundo en el que estamos, ¿no? Así que bueno, les deseo una excelente noche a todos y nos vemos otra vez dentro de 2 semanas para nuestra próxima plática. Y bueno, entre mañana y pasado ya les mandamos el link a la página de Facebook y esta misma presentación también se la vamos a enviar en un formato de PDF. ¿Sí? Saludos y que descansen todos. Bonita noche. Gracias, Eder. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Eder. Buenas noches. Chao, Ornella. Gusto en verte. Me alegro de estar acá.